Hola a todos, queremos compartir con ustedes nuestro modelo de fidelización, donde calcularemos la probabilidad de retorno de clientas en servicios de manicura post promoción. Bueno, esta problemática se desarrolla en un contexto de emprendimientos de manicura, en pymes, donde se utilizan promociones para poder atraer gente. Y la problemática de esto es que las promociones muchas veces se hacen sin estudios empíricos, sin el dato certero, sin un análisis de datos, por lo cual muchas veces esto genera altos costos operativos de las promociones y el desconocimiento de la tasa de decadencia, es decir, cuando la clientela pierde el interés de la oferta. Bueno, la necesidad vendría siendo el modelo matemático de la cadencia óptima del retorno de la clientela. Para poder describir nuestro proyecto, vamos a compartir con ustedes el objetivo general, que es construir un modelo matemático que describa la variación de la probabilidad de retorno tras una promoción para optimizar la frecuencia y el tipo de campaña. Nuestras preguntas de investigación son las siguientes. ¿Qué forma funcional describe mejor la decadencia del retorno? ¿Existe un efecto residual de lealtad tras las 8 semanas? ¿Cómo influye el tipo de promoción en la pendiente de la curva? ¿Y cuál es el intervalo óptimo para el retorno? Bueno, los conocimientos matemáticos que utilizamos para esta investigación son tres. Uno de ellos es la noción de funciones, donde utilizamos funciones exponenciales y logarítmicas para modelar el comportamiento del consumidor. Utilizamos cálculo para aplicar derivadas para poder encontrar la tasa de variación instantánea de lealtad en los clientes. También utilizamos estadística y probabilidad para poder calcular la probabilidad del retorno de las variables en promociones pasadas. Bueno, yo les voy a hablar sobre la evidencia de fuente no usual, que serían las encuestas del servicio. Para respaldar nuestro análisis utilizamos una fuente de información no tradicional, que corresponde a una encuesta primaria aplicada directamente a usuarias del servicio de manicura. La muestra estuvo compuesta por 10 personas y el instrumento utilizado fue un formulario digital. El objetivo principal de esta encuesta fue analizar cómo las promociones influyen en la probabilidad de que las clientas vuelvan a atenderse. Los análisis de resultados. Los resultados obtenidos muestran claramente que las promociones tienen un impacto importante en el comportamiento de las clientas dentro del servicio de manicura. En primer lugar, observamos que existe una frecuencia de consumo bastante regular. El 50% de las encuestadas se realiza una manicura una vez al mes, un 25% cada 2 semanas y el otro 25% restante de una forma ocasional, de vez en cuando. Además, el 75% de las encuestadas ha recibido promociones o descuentos, lo que confirma que esta es una estrategia ampliamente utilizada en este tipo de servicios. Al analizar el tipo de promoción, la mitad de las usuarias indicó haber recibido descuentos directos en el precio, mientras que el resto mencionó promociones 2x1 y u otros beneficios, lo que demuestra que el descuento monetario es el incentivo más efectivo. Un dato muy relevante también es que el 100% de las encuestadas volvió a atenderse en el mismo lugar después de haber recibido una promoción, lo que evidencia un alto impacto positivo inicial en la probabilidad de retorno. Sin embargo, al observar el tiempo en que se produce este retorno, se aprecia que el efecto no es permanente. El 50% volvió entre 1 y 2 semanas. Entre 1 y 2 meses. Un 25% entre 2 y 4 semanas y otro 25% no volvió a atenderse. Esto sugiere que el efecto de la promoción disminuye progresivamente con el tiempo, comportamiento que es coherente con una función de decaimiento. Bueno, aún así,
La probabilidad de volver sin recibir una nueva promoción obtuvo un promedio de 4,5 sobre 5, lo que indica que existe un efecto residual donde factores como la calidad del servicio mantienen el interés de las clientas incluso sin descuentos. Y en relación con esto, el 50% considera que el efecto de la promoción se mantiene en el tiempo, mientras que el resto señala que solo influye al inicio o disminuye, lo que refuerza la idea de una curva de decrecimiento no lineal. Y bueno, por otra parte, el 75% de las encuestadas considera adecuado recibir promociones una vez al mes, lo que coincide con el intervalo óptimo identificado con el modelo matemático propuesto. Finalmente, el factor que más influye para que las clientas vuelvan es la calidad del servicio, con un 75% de preferencia por sobre el precio. Esto respalda la existencia de una probabilidad de retorno independiente de la promoción. Y bueno, en conclusión, los resultados permiten respaldar el uso de una función exponencial decreciente para modelar la probabilidad de retorno posterior a una promoción, confirmando que el impacto inicial es alto, pero disminuye con el tiempo, manteniéndose a un nivel residual asociado principalmente a la calidad del servicio. Muchas gracias. En cuanto a cuál es la forma funcional que mejor describe nuestra problemática, determinamos que es una exponencial negativa, ya que la probabilidad de retorno no cae de forma lineal. El impacto de una promoción es máximo inmediatamente después del estímulo y se desvanece rápidamente conforme pasa el tiempo. Nuestra propuesta se alinea con los modelos clásicos de marketing. Siguiendo a Little, utilizamos una exponencial negativa que refleja la pérdida de saliencia del estímulo en el tiempo. Sin embargo, gracias a Fader y a Hardy, validamos que la curva no cae al vacío, sino que se estabiliza en lo que denominamos un efecto residual, lo que demuestra que la calidad del servicio siempre va a valer más que el descuento que se le vaya a dar al cliente en el principio. En cuanto a cómo influyen las variables como el tipo de promoción o el tipo de descuento en la curva de decadencia, no todas las promociones impactan igual que en el tiempo. Mientras que un descuento agresivo busca volumen inmediato, la fidelización busca sostenibilidad. Como sostienen Copage y Nestlé, la pendiente de nuestra curva no es fija. Depende netamente de nuestra agresividad comercial. Por ejemplo, un descuento fuerte genera un punto alto pero una caída bastante rápida, mientras que la fidelización nos entrega unas bases más estables. Para maximizar la eficiencia, nuestras encuestas a clientes ya fidelizadas revelan que la hora de la verdad es entre la semana 3 y 4. Intervenir exactamente en este momento nos permite renovar el ciclo de retorno antes de que el vínculo con el servicio se debilite demasiado. Nuestro producto, la calculadora CRSO, transforma cálculos complejos y modelos académicos en una herramienta operativa sencilla. No enviamos promociones al azar. El dashboard nos indica exactamente cuándo el valor de nuestra última acción es bajo y el riesgo de abandono es alto, permitiéndonos así intervenir en el momento exacto para maximizar el retorno de las clientas con el mínimo costo operacional.